Muy buenos días, muy buenas tardes. Soy José Ignacio Noguera, aquí desde Ágora, el Club de Lectores del capítulo PM Madrid, junto con nuestra vocal, Susana López García. Y los invito a participar de esta reunión. En este momento tenemos a Marco Albán, ¿ok? Estamos cerrando el ciclo de HBR en liderazgo, los 10 must read. Y a este Marcos le va a presentar la última lectura, El líder enfocado de Daniel Goleman. No les quito más tiempo, los dejo con Marcos y bienvenido Marcos, comenzamos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, José Ignacio, compañeros todos. Hoy nos toca justamente, como bien decía José Ignacio, el análisis y de la última lectura que hicimos, que curiosamente en el grupo, este autor es la primera lectura que hicimos y vamos a cerrar también con la última lectura. El artículo se llama El líder enfocado, The Focused Leader, de Daniel Goleman. Analicemos un poco del autor, ¿no? Me dicen, por favor, si están todos viendo la presentación. Sí, correcto, sí. Ya, La estamos muchas viendo. gracias. Bueno, Daniel Goleman, tengo que decirles, compañeros, realmente es uno de mis autores favoritos, alguien con el que he disfrutado mucho de leer. Justamente lo conocí cuando leí este libro maravilloso de él que se llama La inteligencia emocional. ¿Qué podemos decir? Pues eh, es psicólogo de profesión, es doctorado en psicología y también psicología conductual. Es periodista y escritor. Trabajó durante muchos años en el New York Times, más de 12 años, dentro del tema de la divulgación científica, especialmente en las áreas de neurociencia, ¿no? Y pues como ustedes ven, tiene una cantidad muy interesante de libros de todo nivel, pero sin lugar a dudas el tema por excelencia que se le reconoce es el escrito en 1995 que se llama La inteligencia emocional, en la cual hace esta interesante pregunta y que dice por qué puede ser más importante que el IQ. Entonces, ¿qué más les podemos decir? Miren que los libros han estado varias veces dentro de los más vendidos. De hecho, el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman estuvo casi durante un año en la lista de los más vendidos del New York Times. Eh, la lectura específicamente la que vamos a tratar hoy, que es sobre el líder enfocado, realmente está extraído gran parte de este artículo, gran parte de su libro que se llama Focus del año 2013, en el que trata pues el tema en forma mucho más amplia. Ha trabajado en Harvard, trabajó también en el tema de Yale, siempre en la Universidad de Yale, siempre enfocado en el tema de la inteligencia emocional. Y hay una parte que es interesante, desarrolló este tema de CASEL, que es una organización que se dedicó a generar, pues, digamos, unos reconocimientos, sobre todo unas recomendaciones, digamos, académicas para la enseñanza justamente de la inteligencia emocional en las escuelas. Eh, y pues a lo largo también de su desarrollo, él hoy en día también tiene una plataforma propia de enseñanza y de cursos de inteligencia emocional, en la cual incluso ha generado unos niveles de certificación. Es bien interesante. Y también les comparto aquí, al final de esta presentación, una dirección en YouTube donde pueden ver una entrevista directamente de Daniel Goleman. eh, es bien interesante. Entremos al detalle de nuestra lectura. Entonces, todo parte de un concepto que es enfocarse. ¿Cómo se define enfocarse? Eh, y lo voy a leer. Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de resolverlo acertadamente. Aquí la parte importante es dirigir la atención. ¿Qué nos dice Daniel Goleman sobre el concepto de dirigir la atención? Y acá les voy a compartir. Él dice que la atención es un recurso limitado, ¿sí? Y tenemos tres.
elementos fundamentales sobre los que él trata, lo trata mucho en este libro de Focus, es uno, el tipo de atención que se puede desarrollar, las aplicaciones fundamentales de la atención y los factores que afectan. ¿Cuáles son los factores que afectan el nivel de atención que puede dirigir un líder? Pues la fatiga, el nivel de motivación que tenga. En el término este automático se refiere a actividades o a procesos que ya se desarrollan automáticamente. Cuando tú logras ya un nivel de automatismo, pues obviamente tu nivel de, de desgaste cognitivo reduce y por lo tanto se te hace más fácil hacer este tipo de actividades. Y obviamente también la carga cognitiva, es decir, el esfuerzo que tienes que hacer por la complejidad del asunto que vas a tratar. Definitivamente, elementos más complejos generan que tu nivel de atención pueda ser, digamos, desatendida o que comience a ser afectada. Las aplicaciones de la atención, pues son diversas, ¿no? Educación, eh, es importante justamente la forma en la que tú logres llegar a estar concentrado, a tener la atención sostenida sobre un elemento, te va a permitir, por ejemplo, desarrollar mejor una educación, desarrollar tu tema personal. La productividad, en la medida en que las personas se concentren en lo que están haciendo, van a ser mucho más eficientes. La tecnología, pues sobre todo lo que se refiere eh, al usuario, ¿no? Cómo es su relación, entonces eso es importante y vemos cómo se generan hoy en día en todas las aplicaciones elementos que capten la atención del cliente, del usuario, que sean fáciles, que agarren el tema del marketing y obviamente en el tema de la psicología cognitiva que nos permite entender cómo nosotros desarrollamos, cómo nosotros mejoramos la atención y cómo podemos, digamos, llegar a ese nivel de concentración. Y aquí hay un punto importante que son los tipos de atención. Hay diferentes teorías, esta es la que trata sobre todo Daniel Goleman, y él habla de 4 tipos de atención. La atención sostenida se refiere a la capacidad en la cual nosotros podamos concentrarnos en un hecho concreto y aislarnos completamente y tener toda nuestra capacidad cognitiva centrada en un elemento, ¿no? Esto es fundamental para lograr realmente un nivel de excelencia, ¿no? La concentración selectiva, en cambio, se refiere a la habilidad que tengamos dentro de un mundo con muchas distracciones, que a pesar de infinidad de distracciones y sobre todo de elementos que puedan haber, tú puedas escogerlo y meterte en él y realmente concentrarte evitando las distracciones que te ven. Entonces, otra de las características que dentro de su libro, Goleman dice que es fundamental lograr desarrollar una atención selectiva que te permita a ti justamente concentrarte en lo que es realmente importante para ti o tu organización. Otra que es importante que él quiere que se desarrolle también, que habla mucho de esto, es la atención alternante. ¿A qué se refiere la atención alternante? Entre pasarnos de un elemento, de un tipo de atención a otro tipo de atención. Aquí incluso se habla, por ejemplo, el caso de un médico que está atendiendo a su paciente y a su vez, mientras lo atiende, está concentrado, está atento a lo que dice el paciente, a cuáles son sus signos, y luego pasa en cambio al análisis médico, clínico, para tonar todos los síntomas. Y entonces esa capacidad de pasar de uno al otro enfoque, digamos así, o al otro nivel de concentración, es fundamental. Y sobre todo le permite desarrollar las cosas mucho más eficientes. Y una desde cierto punto él dice que es muy peligrosa, que es la atención dividida, la multitarea, en la cual se hacen muchas cosas al mismo tiempo y que realmente el ser humano no está capacitado para eso. Lo que se hace es que es como básicamente sería como una atención alternante, pero completamente disparada, ¿no? O sea, muchas veces se actúa de un lado al otro y no logras
realmente tomar una conciencia total de plena de cada uno de los temas y eso lo pone como un tema alarmante. ¿Cuál es el punto fundamental de todo esto? Es que la atención es un recurso limitado. Entonces, al tratarse de un recurso limitado, entonces es importante que el líder, la persona que quiere ejecutar el liderazgo, pueda concentrar y llevar su nivel de atención en forma eh, intencionada, con un fin, con un objetivo. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos dice Daniel Goleman en su obra, también en el artículo, y lo voy a leer, que nos enfocamos utilizando diferentes vías neuronales. Entonces, algunas de estas vías neuronales ayudan para enfoques diferentes, pero hay otras en las que inhiben, es decir, si tú te concentras, y aquí da un ejemplo, dice, por ejemplo, que los circuitos neuronales que intervienen cuando nos centramos en una meta difieren de los que tú usas para la exploración social. Si estoy concentrado en un objetivo, no voy a poder leer todos estos pequeños aspectos faciales de movimiento, la mirada de las otras personas y por lo tanto pierdo esa capacidad de poder leer la facilidad de entender las emociones y cómo se sienten otras personas. Entonces, por eso es importante que el líder pueda organizarse y en función de que es un recurso limitado, primero que sepa a dónde quiere dirigir su atención, es decir, qué es lo que va a ignorar y en qué va a concentrarse. El líder, dentro de sus principales funciones, es poder captar y dirigir eficazmente la atención colectiva, ¿no? Y en la medida que como líderes sepamos generar una influencia dentro de nuestros grupos, dentro de nuestros equipos, pues estamos claros de que las personas van a seguir a lo que ellos capten que tiene importancia para el líder. Al final el equipo va a hacer eso. Es importante, y él lo nombra, y le dice que la atención funciona como un músculo, ¿no? Entonces, este músculo, como cualquier otro tipo de ejercicio físico, dice él, tiene que ser ejercitado. Si tú no lo ejercitas, se te atrofia, lo pierdes. Y entonces ahí hay una serie, pues obviamente, de alternativas, de maneras y de formas en las que podamos nosotros justamente generar este ejercicio que nos permita ir mejorando en este manejo de la atención. Pero él dice que hay un elemento fundamental para este ejercicio, que es reconocernos que nos hemos distraído y que incluso él habla de que es la base misma de la meditación. En el momento en que nosotros nos conocemos o nos sabemos que hemos salido de la atención de lo que estamos deseando, pues tenemos que regresar a él. Ese solo acto es la base ya de comenzar a ejercitar nuestra atención. Ahora, como el líder necesita estar enfocado para poder justamente obtener lo que él requiere, dar esta dirección, entonces él habla de que existe un triple enfoque, que él le llama como la triada de la conciencia, y define que el líder exitoso debe tener tres tipos de enfoque. Un enfoque interno, un enfoque social, que lo dice él, que es un enfoque a los demás, visto hacia los demás, y un enfoque externo. El enfoque interno y el enfoque social están íntimamente ligados a la mejora y al desarrollo de lo que él justamente conceptualiza como la inteligencia emocional. Nos recordamos ahí los 5 aspectos fundamentales de la inteligencia emocional: el autoconocimiento, la autorregulación o el autocontrol, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. En tanto que el enfoque externo es aquel que nos permite concebir el mundo, que nos permite atrapar los conceptos del mundo que están fuera de nosotros y que son fundamentales para lograr dos elementos: la visión estratégica y sobre todo desarrollar la creatividad y la innovación.
Aquí, este, quisiera hacer ahí un paréntesis y está compartido con ustedes en el QR, si es que lo pueden ver, para que hagamos un experimento, una pequeña ahí manejo grupal con el Mentimeter. Entonces me gustaría que por favor, compañeros, podamos hacer la lectura del QR. Ustedes me confirman, voy a cambiarme a la presentación del Mentimeter para, Estoy en Mentimeter. a ver, ¿están ya en el Mentimeter? Yo estoy. ¿Quién más está? Eso. Por favor, ahí sí me apoyan para ver Fabio cómo está. vamos. Entonces, la primera pregunta dice, ¿has puesto en práctica en tu actividad laboral los principios de inteligencia emocional? Leonardo, Entonces, estás en Mentimeter. Gaby, estás en Mentimeter. José, Sí. José, Leo, Gaby. Sí. Tienes que poner la tenemos presentación. dos. Tienes que poner la parte de Mentimeter. Estoy viendo la presentación. Sí, se puede poner el código. El código, te voy a regresar, pero Estamos viendo la vamos a ponerlo. presentación. Ahí están viendo la presentación. Sí. Ya. Entonces, me voy a cambiar al Mentimeter. ¿Tienen Ujú. todos el código ya? ¿Me confirman? No, yo no lo tengo. No sé si alguien lo puede poner aquí en el chat o algo, el que lo tenga para meterse. A ver, no sé si ven ahorita la presentación del Mentimeter. Sí, yo tengo la presentación, ya boté también aquí. Ya, ahorita estoy en el Mentimeter. No sé si ustedes pueden ver el Mentimeter. No, no lo vemos. No, estamos viendo la pirámide, la que dice enfoques de liderazgo y está A el ver, juego de ajedrez. voy a parar y voy a parar y voy a volver ahora me voy al Mentimeter. ¿Ok? Me avisan, por favor. Comparto con. Ah, no. Ahí Ya la se pueden cortó. ver. Ok, sí. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, han participado 5 y tenemos que hay un 20% que dice que siempre han utilizado. Hay un 67% que dice que lo ha usado regularmente y pues un 17% entiendo que será una persona que dice que alguna vez lo ha usado. Eh, ahí sería interesante, pues no sé, tal vez sería interesante conversar o que alguien, sobre todo alguien que nos ha comentado que nunca lo ha usado, cómo se siente dentro de esa perspectiva, ¿no? Que normalmente estamos siempre en grupo y todo. eh, no sé si se animan a compartir. Fabio. El que puso nunca fui yo. Pero es porque, pero es porque no, o sea, nunca había estado expuesto hasta leer esto y de verdad o sea, sobre todo, algo que me parece súper interesante es eso de que la inteligencia emocional y la atención se practica como un músculo, ¿no? Y creo que es algo que es cuestión de poner en práctica. Es más por ignorancia que por otra cosa, de mi parte. Bueno, bueno, es importante. Pero en todo caso, creo que todos de una u otra forma. Lo que dice Estefano fue, ¿verdad? Que conversaste. Este, Sí, yo. creo que, creo que todos en algún momento pues hemos pasado por esta situación porque de hecho yo también me declaro ignorante y fue a partir justamente de que entré en el tema de las lecturas en las que pude, digamos, identificar realmente todos estos conceptos y todas estas habilidades que al final las define Coleman como inteligencia emocional y que realmente las usamos permanentemente y obviamente en la parte laboral es fundamental, más cuando estás, digamos, tú a cargo de un grupo de personas a las que quieres realmente llevar a un objetivo común. Y realmente ha sido un descubrimiento fantástico que todos estos elementos pueden ser, digamos, aprendidos, puedes tú llegar también a regularlos y hacerlos,
que sean prácticos y sobre todo que permitan abrir tu mente y conocer a las otras personas para que todos trabajemos a la par. Pero Es bien interesante. una Sí, pregunta. Cuando me hablas de los principios de inteligencia emocional, ¿son los 5 cuadrantes o es sí, asociado a la lectura que uno tiene que ser enfocado? sí. O sea, a ver, al final, Coleman nos dice que tanto dentro de esta triada de conciencia que él llama, o de centrarse, él habla que tenemos 3 puntos, ¿no es cierto? Pero que hay dos elementos de esta triada que son fundamentalmente el desarrollo de la inteligencia emocional, que es la parte, el centrarse internamente y el centrarse hacia los demás. Entonces, ahí básicamente estás hablando de desarrollar todas las habilidades de la inteligencia emocional, fundamentalmente, porque la parte de centrarse hacia el mundo exterior está más bien en la capacidad de tú abrir y lo que él llama la conciencia abierta, que lo vamos a ver un poquito más dentro de su lectura. Entonces, estos elementos, sobre todo la mayor cosa, la cosa más importante para mí, pues, es que tú puedas desarrollarlo, o sea, que tú puedas mejorar estos elementos y que los puedas reconocer. Había la pregunta 2. Podemos pasar a la pregunta 2. A ver si pasamos a la pregunta 2, que también está sobre este tema. Já vou abrindo o micrófono. Para mim é autocontrole, definitivamente. Yo igual. Estamos alineados, Gabriela. Coincido. Yo puedo pensar que yo puedo tener fallas en el control, pero no significa de que yo después no me reencauce y me controle. Y el mejor ejemplo de eso es cuando tú vas a comer, que te vas a comer un dulce o algo así, por decirlo así, ¿no? ¿Ok? O Claro. quieres gastarte unos reales, te vas a gastar $100 y no te gastas 100, sino te ganas 10. O te gastas 5. Entonces tú dices, autocontrol no hago yoga, pero sí yo sé que me reencauzo. Y sé y según la última evaluación de los 16 principios de 16 personalidades, lo último que salió era que yo tenía, después de que decían que yo era creativo, ahora dicen que soy una especie como general de campo. Un Entonces, por eso creo que dictador. sí, tengo fallas con habilidades sociales, por eso yo me coloqué habilidades sociales. Sí, lo único, Porque el tema de autocontrol también es el timing, porque el tema es que no podemos perder el control en esos momentos, creo. Después nos reencauzamos, pero es más, digamos, no es solamente el momento de tener el autocontrol en esas circunstancias. Ahí donde es más difícil, lo demás, creo que es, bueno, en mi caso, ¿no? Me puedo amoldar, lo tengo más controlado, pero a veces se me escapa. si tú Pero mira dices qué que interesante lo que conversó tanto José Ignacio como lo que estabas conversando tú, Leo. Y lo que dice Goleman en su libro es que el primer paso para este ejercicio mental que tenemos que hacer es reconocer que nos hemos salido del concepto, o sea, reconocer que hemos perdido el control. Entonces, y justamente regresar a él. Entonces, ese es el primer paso y el primer paso importante de tu autoconocimiento, ¿no? Ahorita voy a De pasar estar, nuevamente. disculpa Marco, Chile. para opinar. Em, o sea, a mí me resulta también un poco complejo responder porque nosotros somos, según los estudiosos de la materia, en neurociencia, te dicen tú eres 5% consciente o puedes ser hasta inclusive 3% consciente. Entonces, realmente tú llevas tu día a día dominado por la inconsciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que este ejercicio
más que verlo como un control al que estamos acostumbrados a que nada se nos escape de las manos porque tenemos que lograrlo de una forma tal cual lo pensé. Yo creo que se trata justamente de entrar en estado consciente de la emoción que estoy viviendo en ese momento. Y además evaluarlo de qué fue lo que me disparó sentirme así, porque eso es difícil. O sea, identificar exactamente lo que disparó tu cambio y entrar en un estado emocional que no te hace sentir confortable, es difícil identificar. Entonces, claro, se hace obvio en ti identificar el estado emocional en el que no quieres estar, pero luego tienes un trabajo de retrospectiva que no necesariamente tienes que llegar a la causa de raíz de eso, pero sí empezar ese ejercicio de autoobservación de por qué cuando me dicen una frase, por qué cuando una persona utiliza un tono, por qué cuando estoy en una circunstancia, empezar a evaluar qué pudo haber sido el disparador de ese estado emocional. Pero esa es otra etapa de la inteligencia emocional y del autoconocimiento. Entonces, lo primero es justamente hacerte consciente de que tu estado emocional cambió. Y somos seres emocionales además. Entonces, un poco volviendo a lo que decía Estefano al inicio, probablemente él no había estado consciente de este conocimiento, pero yo creo que todos, nada más con el simple hecho del estado de supervivencia, nosotros vivimos todas las emociones e intuitivamente buscamos aquella forma de poder librar el momento de la mejor forma posible. Y ahí caemos en lo que otras veces he comentado, todos tenemos un estado diferente de conciencia y todos aprendemos de diferentes maneras y a diferentes velocidades. Entonces, eso entra también un poco en juego cuando hablas de lo que es la parte social. De hecho, yo respondí que a mí me costaba la parte social, porque cuando tú llegas a un estado de empatía, que puedes llegar a sentir la vibración de las otras personas, entonces ahí es cuando más necesitas tú volver a tu centro para poder, digamos, de alguna forma lograr gestionar o gerenciar esa vibración que cuando te encuentras en una sala de reuniones o cuando estás en cualquier evento social, hasta en un centro comercial me pasa. Entonces, pero eso es porque ya en la medida que tú comienzas a ejercitar, como dice Coleman, tus estados emocionales, empiezas también a desarrollar la capacidad. O sea, se expande tu capacidad sensitiva y te conviertes en una persona, por supuesto, mucho más empática. Y entonces te empiezan a suceder ese tipo de cosas en las que tienes que volver a tu centro y saber identificar qué es mío y qué es de los demás. Entonces, a mí por lo menos en esta etapa de mi vida estoy tratando de gestionar y gerenciar esa es la parte social. Vale, eso quería compartirles. Muchas gracias, Eli. Un lindo comentario. Y todo está relacionado justamente con lo que nos dice Goleman. Pasemos un poquito al tema del enfoque interno dentro de la lectura que hemos hecho. Entonces, dentro del enfoque interno o de la concentración o centrarnos en lo interno, él habla de dos puntos fundamentales. El uno es el autoconocimiento, que era justamente lo que nos estaba explicando él y lo que nos estaba explicando un poco José Ignacio. ¿Y qué es el autoconocimiento? ¿Cómo lo define él? Entonces, él dice que es escuchar tu voz interior. Y tal vez para que no quede como un concepto abstracto, ¿qué significa escuchar la voz interior? Es estar consciente de las señales fisiológicas que desarrolla justamente esas emociones, esos sentimientos. Si te enojas, te exaltas, te acelera tu corazón, sientes que tu pulso va más rápido. Si te da miedo, pues obviamente te quedas hasta cierto punto paralizado. Entonces, todo ese conjunto de emociones que no son malas, simplemente son emociones, eh, que todas tienen un concepto y un fin y tenemos que saber leerlas. Y leer eso nos va a llevar a una autorrevelación, dice. Esta autorrevelación y también nos va a permitir llegar sobre todo al concepto de confiar en las otras personas.
Es parte de poder leer tu fisiología. Tú, de una u otra forma, cada vez que te encuentras con alguien, con un grupo, tú estás leyendo lo que las otras personas hacen, porque es algo innato y natural en nosotros justamente esa lectura. Pero es como un poco más difícil leernos internamente a nosotros, ¿sí? Y él, dentro de este proceso, dice, hay que hacer algo que es un poco contranatural para los que normalmente hablamos del tema del concepto de liderazgo. Y dice, tienes que estar dispuesto a no tener el control, dice, cede el control. Algo que es contra natura, digamos así, del concepto de liderazgo que normalmente tenemos. No voy a tener el control y se lo voy a entregar a los otros. Y todo eso te va a permitir a ti llegar a esta autorrevelación. Entonces, ¿cómo lees estos temas fisiológicos? Él dice que es algo tan simple como entrar en los elementos fundamentales de la meditación. Comienza a sentir tu respiración en forma controlada, intenta mantener el pensamiento en una sola idea, no te desvíes de esa idea y comienza a meditar. Y entonces dice que a través del autoconocimiento vamos a llegar a tres conceptos positivos. El uno es la autenticidad. La autenticidad en el sentido de ser auténticos como somos nosotros. Cuando estamos solos, deberíamos ser igual con el resto de personas. Es importante que tengas un pensamiento positivo, ver siempre las perspectivas desde la parte positiva. Todo tiene un aprendizaje, todo tiene algo en lo cual vas a ganar, es que podemos verlo así. Y cuando tienes la mente positiva, todo tu cuerpo, toda tu mente, toda tu cognición, dice él, se abre y se hace más fácil captar las ideas, es más fácil captar tus propios sentimientos. Y algo que dice es tener la conciencia abierta, que básicamente este concepto de la conciencia abierta es como tener una escucha activa profunda, no juzgar, eh, ver mucho, escuchar profundamente a las personas y no desarrollar ningún tipo de juicio, lo cual obviamente es complejo, pero amerita, digamos, hacer un ejercicio propio y permanente. Y este tema de la meditación, de enfocarnos en la respiración, incluso él habla de aquí en el sentido de tú poder sentir tus latidos del corazón y que esta capacidad de tú sentir tus latidos del corazón es una medida que ellos utilizan para saber el nivel de autoconciencia que tú tienes. Cuanto más puedes captar o cuanto más puedes sentir tus latidos del corazón, en mayor capacidad estás justamente de ser autoconsciente. Y esa autoconciencia entonces hablan de las corazonadas, que es básicamente poder justamente leer esas reacciones fisiológicas y que tú puedas entonces captar ciertos temas que vienen prácticamente de tu emocionalidad y que te permitan tomar decisiones en las cuales tienes, dice él, que en la medida en que sean más amplias, en que tomes todos los conceptos de tus emociones y también de tus conocimientos, te va a permitir tomar mejores decisiones. Y luego nos habla del autocontrol. Aquí en el autocontrol, pues obviamente hemos intentado dibujar o hemos intentado mostrar a la sombra que maneja la persona. Es decir, lo que dice José Ignacio, entrar en el conocimiento de que ya me desvié de lo que quiero hacer y regresar. Entonces, el concepto, digamos, técnico de este autocontrol es el control cognitivo y que llamamos digamos que en la manera más simple, lo llamamos la voluntad, la fuerza de voluntad. Y aquí habla de tres aspectos que son importantes para desarrollar o para conseguir este autocontrol. Uno, dice que es la capacidad de desconectarnos. Hay un objeto, una situación que nos genera un deseo, algo que nos desvía la atención de lo que queremos hacer. Entonces, el primer proceso es desconectarnos de
deseo de ese objeto que nos ha desviado la atención, el enfoque, el centro al que queremos llegar y regresar. Primer paso. El segundo paso es resistir a estos elementos de distracción, a todos los elementos que nos distraen, lo cual puede ser generar un medio adecuado, un ambiente adecuado, no teléfono, no televisión, tal vez ir a un sitio en el cual, digamos, podamos estar aislados de todas estas distracciones, ser conscientes de eso. Ahí está un hombre envuelto en una burbuja lleno de símbolos que significan reloj, radio, teléfono, poder concentrar, entrar dentro de esa burbuja. Y otro punto importante es ver el éxito futuro, es decir, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo final que queremos llegar. Esos elementos nos van a ayudar a poder desarrollar el autocontrol. Y bajo esa línea les invito para que nuevamente voy a pasarme al Mentimeter y a ver si podemos hacer las preguntas o las interacciones números 3 y 4. Listo. Entonces tenemos tres opciones y nos dice que en una escala del 1 al 5 le catalogues o le pongas a cada uno de estos tres conceptos. Uno, mantenernos enfocados en un objetivo. Si consideramos que es muy difícil el 1 y es muy fácil el 5. El 2 es repeler las distracciones. Cuán difícil o cuán fácil lo ves tú. Y el último, si te distraes, regresar a tu objeto de atención. Es decir, me di cuenta del proceso y regreso. Entonces ahí tenemos eso. Interesante. Bueno, pues digamos que rápidamente la lectura es clara, ¿no? O sea, lo más difícil, al menos para el grupo que estamos acá, es repeler las distracciones. Obviamente vivimos en un mundo que está lleno de distracciones hoy en día, ¿no? Ahí me gustaría tal vez alguien más que nos quiera compartir un poco este concepto, qué es lo que piensa de esto, por qué se nos hace tan difícil repeler las distracciones hoy en día. Sí, quisiera hablar. Sí, adelante, Eli, adelante. Vale, mira, biológicamente el cerebro está para protegerte, hablando del cerebro como tal. Entonces, y él viene siendo como si fuese un almacén de todas esas experiencias de vida que tienes. De alguna forma, él hace un almacén ahí, lo mismo que el corazón también. Entonces, ¿qué pasa? Bajo esa función que tiene el cerebro, que es protegerte, y además que tu cuerpo completo es una cantidad de miles y miles de señales que está recibiendo el cerebro en función a tus sentidos y esa comunicación constante que tiene con el entorno. Eso, por supuesto, que ya genera mecánicamente, biológicamente hablando, un gran potencial de distracción. Si a eso le sumas la mente, que yo la mente la describo como si fuese como si tú fueses el dueño de tu aeropuerto y empiezan a arribar aviones que no son de tu línea. Entonces, tú empiezas a recibir un montón de ideas, algunas con patrones, otras sin patrones, algunas que pudieras decir que son tuyas, otras que pudieras decir que de dónde salió esto. Entonces, hay un montón de cosas a nivel de la mente que te pueden distraer. De ahí la necesidad, digamos, tanto mecánica como de estados de conciencia. Mecánica me refiero a la necesidad de que apliques técnicas de respiración, técnicas
de enfocarte tal vez a través de uno de tus sentidos como la vista en un objeto específico, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, en cuanto a la parte de la mente, que es cuando empiezas a recibir ideas o información, datos aislados, entonces, en mi experiencia, lo que me resulta para volver a enfocarme es observar la idea y dejarla pasar, no rechazarla, porque al rechazarla yo misma estoy generando un nivel innecesario de estrés o de enfoque, porque bien sea porque quieras estar es como cuando te dicen no pienses en el elefante azul. Entonces, si empiezas a rechazar la idea o a autorregañarte o a sentirte mal, entonces eso también te distrae. Entonces, en el caso de la mente, cuando empiezas a recibir ese tipo de datos, lo observas, lo dejas pasar y te vuelves otra vez a enfocar, ayudándote de la técnica o de las sensaciones que te dé el cuerpo. Hay un señor que hay pocos videos de él, que para mí han sido muy buenos en cuanto al proceso de meditación, que es Jacobo Grinberg. Y él como científico describía una cantidad de técnicas simultáneas que hacía él para llegar a un estado de meditación. Y ninguna de ellas ahí te aísla, al contrario, te suman a que estés consciente de lo que está a tu alrededor, pero que no pierdas el enfoque de querer estar en un estado vacío de pensamiento, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que, como para ya terminar el comentario, una parte es saber que nosotros tenemos un componente mecánico, biológico, y otra parte es saber también que tenemos un componente que es de software, por así decirlo, que son esas ideas y esos pensamientos. Y a eso, cuando me refiero de ideas que no sabes de dónde salieron, me sumo con la visión del inconsciente colectivo de Carl Jung, porque hay cosas que se manejan y que probablemente él los explica desde la inconsciencia. La espiritualidad lo explica desde muchos otros puntos de vista, pero desde la inconsciencia, él dice que tenemos un inconsciente colectivo y que de ahí pudieran provenir una cantidad de datos que no son nuestro día a día, pero que sí existen y están como patrones en el globo, o sea, en toda la humanidad. Entonces, esa parte me pareció muy interesante, de hecho, la sigo estudiando. Este, mm, pero tener en cuenta esas dos cosas, o sea, que necesitas herramientas tanto para poder manejar tu biología como herramientas para poder manejar tu mente. Entonces, si tenemos esa claridad de qué técnicas usar en un estado o en otro, entonces también nos ayuda. Y principalmente no sentirnos mal con nosotros mismos para no caer en ese propósito de centrar y de seguir madurando en esta inteligencia emocional y enfoque. Eso. Muchas gracias, Eric. La siguiente, podemos ver la siguiente. ¿Cuál consideras que es el mayor desafío para la atención y concentración en tu entorno laboral? Ahí, una sola palabra. Veamos cuál es la que más se reproduce, la que más asoma aquí. Yo tengo algunas en mente, pero ¿cuál consideran ustedes? Peticiones. Ujú. Las peticiones no param, ¿no? Es como una gente, o sea, es como gremlins, vão aí autorreproduzindo e não se acabam, nunca. Organización, notificaciones. Listo. Peticiones, hay dos peticiones, dos personas pusieron el concepto de petición. Notificaciones y organización. Ujú. Tal vez ese concepto de organización, a qué se refiere? Yo diría que solicitudes sería igual que peticiones, ¿no?
Interesante. Es decir, una cosa es que tanto es decir, tener la conciencia de que hay elementos en tu entorno que son una especie como de droga, o por ejemplo el celular. Tú sales con alguien y tú ves como esa persona empieza a tocar el celular. Cuando tú ves eso, lo primero que tú dices, yo estoy saliendo contigo, no estoy saliendo con el celular. Pero Ujú, y entonces tú sabes que eso también te pasa contigo. Hay una cantidad de tecnología que está hecha exclusivamente para transformarse en una especie como de droga para la gente, ¿no? Pero también lo otro es que, y es esa parte, lo que yo coloqué peticiones, que es que hay gente que se preocupa en hacer que tú no hagas lo que te toque y hacer la cosa de ellos. ¿Lo ven? ujú. Te empiezan a crear esa especie como de como, sentido de propiedad psicológica sobre las actividades de otras personas y que tú consideras que si no lo hace todo se desarma. Y tú dices, bueno, pero yo tengo estas prioridades porque yo tengo que hacer el trabajo de las otras personas. Tú dices, ¿cómo me voy a controlar? ¿Cómo yo puedo estar controlado de mis cosas si lo que tengo es que dejé de preocuparme por lo mío, por resolver problemas de las otras personas? Entonces dejé de ser táctico y me transformé en totalmente operativo. Pues estoy en las operaciones de otro. ¿No? Perdóneme el comentario. Bueno, sigamos. Vamos para el siguiente enfoque. El enfoque social, o como él lo escribe en su artículo, el enfoque en los demás. Y aquí surge una nueva triada, de lo que él llama la triada de la empatía, y las define como la empatía cognitiva, la empatía emocional y la preocupación empática. Eh, y a mí les reduje en dos términos que me parecieron lo más interesante cuando habla de la empatía cognitiva: cabeza-corazón, en la empatía emocional, corazón-corazón, porque dice que en la empatía cognitiva es comprender la perspectiva de la otra persona. Entonces, aquí es fundamental la escucha activa. Y más que sentir la emoción, dice él en su artículo, es entender la emoción, o sea, enterarte de lo que sucede, comprender los hechos, los temas que llevan a esta emoción. En la empatía emocional tienes que, repitiendo, cogiendo el término de Eli, vibrar al mismo ritmo del sentimiento de la otra persona. O sea, poder comprender y sobre todo poder sentir lo que la otra persona siente. Entonces aquí dice, necesitas entender tus propios sentimientos para comprender los sentimientos de los demás. Y en gran medida, el comprender tus propios sentimientos está íntimamente ligado al autoconocimiento. Es decir, cuán capacitado estoy yo para entender mis sentimientos. Si no los comprendo, si no los acepto, si los rechazo, si no me permito esta sintonía de mis sentimientos internos, mucho menos voy a poder entender los sentimientos de las otras personas. Entonces, es un tema bien interesante. Y luego le llama otra empatía, que es percibir lo que las personas necesitan de ti. Los has escuchado, los has entendido, has podido sentir o compartir el sentimiento de otra persona, y luego tú como líder, como persona que los estás guiando, es darles lo que ellos necesitan: apoyo, un tiempo de descanso, darles más ayuda. Y aquí hay dos temas que él llama como unos tips que son importantes. En un tips dice que es que te concentres en tu respiración. Concéntrate en tu respiración. Nuevamente vamos a la misma línea de la meditación, de lo que bien hablaba él, y de estas herramientas o de estos elementos que nos puedan servir para poder llegar a esa sintonía del sentimiento, primero nuestro y luego de la otra persona. Y luego observador externo.
ubicarte desde afuera, ¿sí? No estar ahí, sino intentar hacer una visión mucho más grande de lo que tú tienes. Entonces, permitirte estar como observador externo te va a permitir, te va a ver la perspectiva de los otros. Y en este tema de la concentración de la respiración, pone dentro de las, en el artículo habla del tema de los médicos, en la forma en la que tú sientes tu agitación, tu respiración se va a mover. Si hay una persona que sufre, que tiene un tema sobre todo físico, dice, tú te puedes relacionar mucho más con ese sentimiento que si se trata, por ejemplo, de un sentimiento de tipo mental, ¿no? Entonces, tú, tus reacciones fisiológicas cambian frente a los hechos. Entonces, tú comienzas a darte cuenta de cómo es tu sentimiento. Pero también dice que hay unos peligros, ¿no? Y esos peligros es que tú te dejes llevar por esa avalancha emocional. Si tú te concentras demasiado en el tema de la empatía, tú pierdes la capacidad de dar la respuesta que necesitas ante este conjunto de emociones desbocadas. Entonces tú tienes que tener un equilibrio, obviamente muy difícil, entre la emoción y la capacidad de reaccionar a ello. Entonces dice que hay que controlar la empatía, pero tienes que intentar no ser insensible, o sea, tienes que lograr aislarte de la emoción sin ser insensible al tema. Y habla de una parte que es importante, que habla del tema de la jerarquía social. Y nos dice que de una u otra manera, el tema de la jerarquía social va marcando el nivel de empatía que vamos sintiendo. Y por ejemplo, ahí habla sobre el tema de los tiempos de contestación de los correos o de las comunicaciones. Y dice que se puede determinar cuál es el nivel de jerarquía social en función del tiempo de respuesta a las comunicaciones. Entonces, de medida que tú tienes una jerarquía social, o si quieres en la organización mayor, tú te vas a tomar más tiempo en responder que las otras personas. Y hay que tener cuidado de eso, que no te dejes aislar de una u otra forma. En la medida que tú tienes una jerarquía social más alta, eh, pierdes también la capacidad de captar a las personas que están. Y si pierdes la capacidad de captar esas sensaciones, esas emociones de las personas que están abajo, estás perdiendo oportunidades, opciones. Entonces, hay que poder equilibrar esos dos términos, ¿no? Y luego vamos al otro punto, al otro aspecto, que es el tema del enfoque externo. Y el enfoque externo es cómo podemos nosotros captar el concepto de mí, cómo podemos nosotros entender cuáles son las perspectivas a futuro que tenemos. Y aquí habla de dos elementos fundamentales que nos van a permitir esa capacidad de desarrollar, captar el mundo externo. Y uno es generar la estrategia, tener una visión estratégica, y otro es la fuente de la innovación. Entonces, cuando habla de estrategia, hay dos puntos fundamentales en los que en una organización se trabaja o se conversa. El uno es la explotación de ese momento que tú tienes y el otro es la exploración. Entonces, cuando quieres explotar la ventaja que tienes en ese momento dentro de tu desarrollo, entonces dice que tienes que tener una concentración en la tarea, estar plenamente concentrado, conseguir una atención plena en ello te va a permitir que seas más eficiente y que puedas llegar al objetivo que quieres. Pero al mismo tiempo, tienes que hacer la exploración de buscar las nuevas oportunidades. ¿Dónde van a estar las nuevas oportunidades? Y ahí requieres tener el concepto de la conciencia abierta. Ubicarte,
poder ver todas las cosas sin juzgarlas, pero estar abierto, tener una vigilancia permanente y dejar que esas ideas lleguen, esos momentos mágicos de conciencia y de entender que algo ha sido captado. Y para esto es fundamental, dice que hay que tener el tiempo para la reflexión y la exploración de nuevas ideas. Entonces, el líder tiene que darse el tiempo de reflexión justamente para lograr esta parte de acá, que es la visión estratégica. Y luego nos habla del tema de la fuente de la innovación. Entonces, es un concepto en el cual tienes que estar cambiando entre lo que él llama la atención concentrada y la mente divagante. Entonces dice, tienes que dejar que todo, ser un observador muy intenso del mundo, intentar ver todas las cosas, tener claro lo que tú puedes servirte para tus fines, para tus logros, y entonces ahí viene la atención selectiva. Tienes mucha información, muchos datos. Y la intención selectiva es porque sabes lo que vas a necesitar. Y cuando lo encuentras, entonces inmediatamente entras en la capacidad de concentrarte en ese punto que ha sido de tu interés. Y luego, la conciencia abierta es fundamental porque nada puede ser juzgado, nada debe ser denegado de la posibilidad. Entonces, acuérdense que el mayor concepto para la innovación es el riesgo, es aceptar el riesgo y aceptar las oportunidades que se brinden. Entonces, nada debe ser negado. Si entras con un juicio de entrada o te quedas en la parte de tu lado seguro, entonces no vas a encontrar el espacio para la innovación. Y aquí, entonces, también les invito para hacer otro puntito más de reflexión en la última de las que tenemos en el Mentimeter. Así que veamos cuál es la opinión de ustedes sobre este último aspecto. Y la pregunta es, ¿has tenido un momento de inspiración o un momento creativo, como lo describe el artículo de Org? Sí, una persona sí lo ha tenido. 2 personas sí lo han tenido. 3 sí lo han tenido. 4, 5, una no lo ha tenido. Bueno, ahí sería interesante tal vez escuchar un poco de cualquiera de los 5 que han tenido ese momento. Nos pueden compartir así rápidamente. Sería muy interesante escucharles. No sé, ¿quién se anima? Creo que en los momentos que no estamos haciendo nada, en los fare niente, creo que esos son los mejores momentos que tengo los insights, que crio algunas cosas. Entonces, por ejemplo, en la semana del carnaval, estábamos ahí haciendo fishing con los niños, muchísima caminata. Entonces, wow, muchísimas cosas que de la naturaleza yo dije, wow, voy a hacer eso. Ay, después aquele otro. Entonces, cuando llegaba en la casa, empezaba com el papel para descrever e não olvidar muitíssimas coisas que havia pensado durante a manhã. Então, creio que estes momentos de não fazer nada ajuda muito quando nós temos aí como vários problemas a resolver. Mm, Algunas veces interesante. cuando, algunas Sigue, veces cuando Fabio. uno, algunas veces cuando uno está leyendo un tema fuera del día a día de uno, surgen ideas digamos, de plantear un problema de X manera que facilita tu trabajo. Entonces, por lo regular yo ando con a veces, como siempre, tengo una libreta roja, y anoto las cosas que se me ocurran, ¿no? Por ejemplo, en mi día a día que estoy planificando temas de proyectos, me surgen ese tipo de ideas. Cuando yo estoy, digamos, no estoy en esa función, me surge, por ejemplo, ajustar un cronograma de tal manera que puedan
se ve más beneficioso para la compañía. Entonces, sí me resulta a veces hacer un paréntesis y moverme a otra actividad. Pero voy a seguir trabajando en el problema que tú tienes hasta conseguir eh, evacuarlo. Sí. Gracias, Fabio, gracias, Gaby. Es como cuando de repente ya estamos libres de todos esos problemas o inconvenientes y nos dejamos un poco la mente libre, nos vienen esas ideas mágicas, ¿no? Es realmente un momento muy, muy bonito. Vamos a regresar para realmente ya hacer la última parte de la presentación de la lectura y, y se refiere ya a integrar todo esto, ¿no? Mm, Entonces, eh, nos da una conclusión al final, que es bien importante, Goleman, y dice que realmente el, el equilibrio es la base fundamental de todo el esquema, porque si solo te concentras en la parte interna, pues obviamente no podrás, no vas a, a captar las ideas, los sentimientos de tu grupo. Y si no puedes ver la parte exterior, en cambio vas a estar perdido porque vas a perder las oportunidades que se desarrollan es intentando ver hacia dónde va el mundo. Entonces, pues ese equilibrio permanente de estas tres atenciones, y que es, pero realmente el gran reto para las personas y para las organizaciones, porque es importante, una cosa bien interesante, que todos estos elementos que hemos descrito del enfoque interno, el enfoque social y el enfoque externo, se pueden ser aplicados tanto a las personas como a las organizaciones en su conjunto. Entonces, el gran reto está aquí. Entonces dice, los líderes enfocados pueden controlar toda la gama de su atención. Es decir, y sobre todo ahí entra mucho el tema de la selectiva, ¿no? Y también del alternante. Es decir, podemos cambiar rápidamente sin perder la atención y la concentración necesaria de enfocarnos en lo social para también pasar al tema del, del tema interno que nos permita saber hacia dónde queremos, qué es lo que nos hace sentir bien y si nos hace sentir bien, entonces es un buen sitio a donde dirigirnos. Y obviamente la atención dice que es la base de las habilidades de liderazgo más esenciales. La inteligencia emocional, la inteligencia organizacional y la inteligencia estratégica. Entonces, nuestro gran reto como líderes lo pone Goleman, que es este equilibrio permanente. Y ahí, pues, hay una última pregunta, la pregunta 6, que me parecía interesante también compartir con ustedes y para ver cuál es el pensamiento de ustedes sobre ese punto. Entonces, dice, según Goleman, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor el impacto del exceso de información? 1. El control cognitivo no es relevante en el liderazgo. 2. Cuanta más información recibas, mejor tomarás decisiones. 3. La abundancia de información crea una pobreza de atención. Y 4. El liderazgo depende únicamente de la intuición. Nos faltan 3 más. En mi caso yo perdí la sesión de Mentimeter, Ah, pero sí, qué pero pena. si me Pero pregunta, la, 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 la pregunta y digamos que la respuesta correcta, eh, obviamente lo que consta en el artículo es justamente la que han seleccionado la mayoría, que la abundancia de información crea una pobreza de atención.
Entonces, esta es una frase que toma Goleman de un premio Nobel de Economía llamado Herbert Simon. Y entonces, justamente él le pone esta frase dentro del tema de su conclusión, de que de lo importante que es estar enfocados en los objetivos que nosotros tenemos, porque la cantidad gigantesca de información, y más hoy en día en el mundo, dice que eh, tenemos que tener esa capacidad de saber qué es lo que nos va a servir, de qué es realmente la información útil para nosotros llegar a este equilibrio y buscar eh, esta parte creativa, esta parte de la visión estratégica. Y entonces, ¿qué es importante, digamos, y que es una práctica permanente que nosotros estemos haciendo todos los días para llegar a, a este equilibrio? Y como les dije, el gran reto, ¿no? Yo, pues, les agradezco mucho. La participación de ustedes ha sido muy buena, Eli, Gaby, a todos, ¿no? Y pues eso ha sido lo poco que hemos logrado, creo que sacar de todo este artículo y les agradezco por la participación. Muchas gracias. Fue lo máximo, Marco, de verdad. Super resumen, super presentación. Wow, me encantó. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Yo muy agradecido porque creo que le diste un nivel de profundidad mayor a lo que es inteligencia emocional. Sí. Super. Muchas. Voy a preparar un sketch super cool para poner tu nombre, Marco. Ah, ah. Muchas gracias, Gaby. Sí, lo que pasa es que como, sabes que yo había tenido la oportunidad de leer el libro de Focus. Focus se llama el libro de Goleman. Lo leí hace un par de años, entonces cuando me coincidió, de hecho por eso es que yo pedí esta lectura, porque me gusta mucho y claro, volví a recordar un poco, por ejemplo, el tema de la atención, no lo mostraba acá, pero sí en el libro de Focus. Y a mí, como digo, me emociona mucho esto porque es mi, mi autor favorito, Goleman, ¿no? Así que ojalá que haya sido un poquito para el gusto de todos ustedes. Y encantado de seguir. Ahora la pregunta de José Ignacio es, ¿cuál va a ser la siguiente lectura? Vamos a trabajar la Change parte de gestión de management. cambio. Gestión de cambio, ¿ok? Tenemos Bien. una compañera por ahí que se llama Lina Bencherif, que es nueva Uh, dentro del grupo. Lina, ¿algún comentario? Buenas, muchas gracias. No ha sido muy interesante, la verdad. no, sesión de lujo. Sesión de lujo, Lina. Bueno, de nuestra Gracias. parte estás cordialmente invitada a participar del club. No te tengo identificada dentro del grupo del club, ¿ok? Sí, Entonces voy a escribir, voy a decir quiénes son estas personas y por supuesto de participar como oyente y también participar como facilitadora, ¿no? ¿Ok? Entonces, Fabio, ¿algún comentario final? No, sencilla la presentación, muy profunda. Hay que continuar así. No llenarnos tanto de datos, sino que sea concisa, precisa y sencilla. Eso es lo importante. Y creo que hay una cosa importante, el que nos empiece a hacer ruido alrededor, tenemos que quitárnoslos encima. Y hay gente que es especialista en hacer ruido, ¿no? Dice, no, espérense un minuto, hacer ruido para otro lado, no me distraiga, ¿no? Bueno, yo de mi parte me despido. Muchísimas gracias, Marco. Organizamos para un nuevo arranque, ¿ok? Y ojo, por ahí también, creo que en el grupo nuevo estrenaron la gente de Café y Liderazgo. Probablemente están por ahí rodando, sí. Y le vamos a dar la gran bienvenida. Nos despedimos. Gracias, Ojo, hasta ojo, ojo. luego. Chao, chao. Gracias. Cuídense. Chao. Chao. Chao.